Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Sí, sí, te Perfecto, escucho. chicos. Buenas noches. Mi nombre es Cielo Rubí Castillo Rodríguez, colaboradora del Comité Permanente Académico CPA Siembe. Y es un honor darles la bienvenida a esta ponencia del curso de Medicina Interna, organizada en conjunto por ASOCIEN de la Universidad Señor de Zipán, SOCIEN de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Siembre de la Universidad San Martín de Porres y SOCIEMCA. Hoy, como ya sabrán, nos reunimos para abordar un tema sumamente relevante dentro de la neurología y de la medicina de emergencias, como es miastenia gravis e insuficiencia respiratoria aguda, condición clínica que requiere un enfoque diagnóstico y terapéutico rápido, pues se sabe que puede comprometer la vida del paciente si no se maneja adecuadamente. Para guiarnos en este importante tema, contamos con la participación de la universitaria Diana Olano Malca, estudiante del cuarto año de Medicina Humana en la Universidad Señor de Zipán, perteneciente también al tercio superior y parte activa del proyecto Hermano Mayor. Agradecemos profundamente su disposición para compartir su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Así que, sin más preámbulos, estimada Diana, te dejamos al mando de la ponencia. Buenas noches con todos. Bueno, como ya dijeron, mi nombre es Diana Olano Marca. De igual manera agradezco que estén presentes y bueno, les voy a hablar un poquito de lo que es miastenia gravis e injuria renal aguda. Voy a compartir la pantalla para poder comenzar. Ok, ¿se puede observar? Listo. Ya. Bueno, comencemos. Miastenia gravis es un trastorno de la placa motora, el cual va a afectar lo que es, va a tener la afectación a nivel de los receptores de la acetilcolina. Pero para ello hay que entender que para que haya una contracción muscular hay diferentes componentes. Hay la membrana presináptica, hay la hendidura sináptica y la membrana postsináptica. La afectación acá en miastenia gravis va a ser de la membrana postsináptica. Es un trastorno autoinmune, quiere decir que nuestro propio cuerpo, nuestro propio organismo va a detectar diferentes componentes de la membrana postsináptica como anormales o que no pertenecen a nosotros, por lo que los va a atacar, afectando toda la transducción para la contracción muscular. Bueno, en cuanto a su fisiopatología, sabemos que va a haber una destrucción de estos receptores contra la acetilcolina. La acetilcolina va a ser una sustancia que se va a liberar a partir de la membrana presináptica después que se logra alcanzar el umbral y se va a desarrollar todo el potencial de acción. Lo cual va a liberarla y esta normalmente se tiene que unir a lo que es a los receptores en la membrana postsináptica para lograr todo lo que es la contracción muscular. Pero ¿qué pasa en miastenia gravis? Es que esto no ocurre porque ocurre de una forma no correcta, débil, porque los receptores se están destruyendo por medio de estos anticuerpos. Es así que también vamos a observar que en pacientes que con miastenia gravis hay una asociación con algunas irregularidades en el timo. El timo es un órgano endocrino que va a estar presente en nuestra infancia. Es un órgano en el cual va a servirnos para poder así de esta manera poder prepararnos para infecciones posteriores. Es así que en este órgano van a preparar a los linfocitos para poder hacerle frente a cualquier tipo de afectación que tengamos más adelante, por lo que cuando nosotros somos adultos, este timo normalmente tiende a regresionar, pero lo que pasa en miastenia gravis es que el timo presenta una hiperplasia folicular o puede presentarse un tumor que se le va a llamar timoma. Entonces, es así que se puede explicar lo que es la autoinmunidad contra los receptores de la acetilcolina por medio de esta presencia del timo irregular, ¿no? Entonces, va a haber diferentes anticuerpos en pacientes con timoma y los que no presentan timoma. Entonces,
Los más comunes van a ser los anticuerpos contra los receptores de la acetilcolina. En pacientes con timoma van a estar altamente elevados y en pacientes que no presentan un timoma van a estar medianamente elevados. Los anticuerpos contra el músculo estriado en pacientes con un timoma van a estar presentes en aproximadamente un 87%. Y en pacientes que no lo presentan, en mayor a un 5%. Y también encontramos anticuerpos contra órganos específicos, los cuales estos van a estar disminuidos en pacientes que presentan timoma y van a estar aumentados en los que no los presentan. Bien, entonces, una vez que tengamos el concepto de lo que es miastenia gravis y la explicación fisiopatológica, podemos relacionarlo con la presentación clínica que van a venir los pacientes, ¿no? Entonces, si no se va a dar de una forma correcta toda la transducción que va a haber para poder lograr la contracción del músculo, entonces no va a haber una fuerza necesaria para ello. Entonces los pacientes van a venir con una debilidad de las extremidades, pero no van a estar afectados los reflejos. Por eso no van a presentar arreflexia ni amiotrofia porque el músculo está ok. Entonces la principal manifestación con lo que vienen los pacientes va a ser la fatiga y la debilidad. Entonces el paciente nos va a decir que al despertar va a tener una buena fuerza, una buena energía, pero que al final del día o al final de determinada actividad se siente cansado o no puede terminar, pero descansa y ya retoma la fuerza. Pero esto se repite, ¿no? Entonces va a mejorar con el reposo y va a mejorar con anticolinérgicos. La acción acá de los anticolinérgicos va a ser inhibir la colinesterasa, que es la enzima que va a degradar la acetilcolina, para así prolongar su acción y dar opción a que tenga más disponibilidad. Entonces, los músculos que van a ser afectados mayormente o principalmente van a ser los músculos que van a estar inervados por pares craneales. En estos van a ser músculos oculares, entonces vamos a ver que los pacientes van a presentar una tosis palpebral, una diplopía, una oftalmoplegia. La diplopía es que empiezan a ver doble. La oftalmoplegia, que al momento de la evaluación del campo visual, le pides que siga con la mirada o con sus ojos tu dedo, ¿no? Al evaluar el campo visual, te das cuenta que no lo sigue. Entonces hay una parálisis de los músculos oculares y otra característica es que las pupilas no van a estar afectadas. Es así que se va a mantener el reflejo pupilar. Los síntomas vulvares como la disfagia, la disartria y una masticación débil, porque los pacientes al masticar cosas que les cuestan, inician con una buena fuerza, pero no logran terminarlo porque se cansan. Además, los músculos del cuello y de las extremidades. Los músculos extensores de la cabeza, por lo que los pacientes van a presentar una caída de esta, y mayormente la afectación no es en los músculos distales, sino en los proximales, por lo que muy rara vez va a haber afectación tanto de manos como de pies. ¿Y por qué es importante miastenia gravis? Y porque llega a complicarse cuando afecta músculos que intervienen en los ciclos vitales, como uno de ellos es la respiración. Entonces, cuando afecta la musculatura respiratoria, esto es un signo de gravedad y se va a manifestar por medio de taquipnia, que aumenta la frecuencia respiratoria, y la dificultad para la respiración, que es la disnea. Ahora, la crisis miasténica viene a ser la exacerbación de todos estos síntomas. Vamos a observar que va a haber una acumulación de saliva que provoca el babeo, la debilidad de la mandíbula o de la lengua, la disartria, la disnea, que es la dificultad para respirar, lo que nos va a dar una insuficiencia respiratoria. Es así que para el manejo de esta crisis miasténica, lo primero que se debe hacer es estabilizar al paciente por medio del soporte ventilatorio, para restablecer lo que es la oxigenación. Entonces, en su diagnóstico tenemos diferentes pruebas. Una de ellas es la farmacológica o la de Tensilón. Para ello, vamos a utilizar el cloruro de hidrofonio, que es un anticolinesterásico por vía endovenosa. Empezamos con 1 miligramo para luego aplicar 2, 3 a 5 miligramos en un intervalo de 3 a 5 minutos. Tiene una sensibilidad del 80 al 95%
Pero, sin embargo, va a haber situaciones que pueden ocasionar un falso positivo, como va a ser en un 20% la miastenia gravis ocular. Va a haber dos formas de miastenia gravis, ocular y generalizada. Las enfermedades de la neurona motora, el síndrome de Guillain-Barré, que es la afectación del nervio periférico, un síndrome miasténico, los tumores de hipófisis también nos pueden ocasionar falsos positivos e incluso la neuropatía ocular diabética. En cuanto a la estimulación repetitiva, como su mismo nombre lo dice, se trata de una estimulación constante a baja frecuencia y va a ser positivo cuando la amplitud de los potenciales empieza a disminuir. Pero para eso tenemos que comparar el quinto potencial con el primero. Si en esa comparación ha disminuido en un 10%, a esto se le va a llamar la reacción miasténica de Joly o Joly. Va a estar presente en una forma generalizada en 90%, en la forma generalizada en un 90%, y en la miastenia gravis ocular va a estar positiva en menor del 50%. Luego está la electromiografía de fibra única. Acá tenemos dos fenómenos o dos sucesos importantes. Uno que va a ser lo normal va a haber es que haya un desfase entre el potencial de acción entre una fibra con otra. Este es el fenómeno de jitter o jitter. Y va a ser positiva cuando este desfase se retrasa o ya no aparece, o sea que se bloquea. Esta va a ser el efecto blocking. Y las tienen una sensibilidad de 95% y va a ser de utilidad para músculos que van a estar clínicamente no afectados. En cuanto al reflejo estapedial, consiste en estimular la membrana timpánica por 10 segundos y esto va a ocasionar que aumente la tensión del estribo. Lo normal es que mantenga esta tensión, pero va a ser positivo cuando esta respuesta se agota. Además, esto va a mejorar con la prueba de tensilón, que es con la administración de anticolinesteráticos. Luego está la electromiografía estándar, que bueno, la electromiografía es el estudio ideal para poder evaluar lo que es el nervio periférico, pero en este caso la afectación no es a nivel del nervio periférico, pero suele ser de utilidad cuando haya situaciones superpuestas, o sea, cuando hay afectación del nervio periférico adicional. Y va a ser positivo cuando hay un retraso de la conducción. Luego también tenemos el dosaje de anticuerpos. Vamos a tener 3 anticuerpos en los cuales vamos a medir. Uno va a ser los anticuerpos contra los receptores de la acetilcolina, los cuales estos anticuerpos no van a definir si existe o no la enfermedad y tampoco van a definir lo que es la gravedad, porque incluso pueden estar presentes en pacientes que ya estén en remisión. Otro de los anticuerpos va a ser los anticuerpos contra músculo estriado. Estos van a ser los responsables de la necrosis tumoral y van a estar presentes en el 30% de los pacientes y en un 90% de los pacientes con timoma. Luego tenemos los anticuerpos contra los canales de calcio y estos los vamos a observar en el síndrome de Lambert-Eaton y este es el diagnóstico diferencial de miastenia gravis, pero a diferencia de miastenia, pues el Lambert-Eaton va a ser la afectación pero presináptica, no posináptica como lo es miastenia gravis. En cuanto al tratamiento, como ya lo mencionamos, es con anticolinestéricos. En este caso, piridostigmina, una tableta de 60 miligramos cada 8 horas. Pero hay que tener cuidado porque en este caso tienen efectos adversos, entonces no se debe superar mayor a 120 cada 2 horas por estos efectos. Pero en caso suceda, el antídoto va a ser la atropina. Luego está el corticoide, que no está plasmado como tal en un esquema de tratamiento, pero se ha demostrado que es beneficioso en los pacientes con miastenia en un 70 a un 100%. El corticoide de elección es prednisona de 1.5 miligramos por kilo al día. Vamos a observar, y esto se va a utilizar para poder disminuir la dosis de los anticolinestéricos y así evitar los efectos adversos. Vamos a poder observar una mejoría en 2 a 4 semanas y máxima a 6 meses a un año. Va a estar indicado en pacientes con timoma, los cuales se encuentren en la preparación para la cirugía, para el retiro de este. Van a estar indicados cuando la respuesta no sea buena con los anticolinérgicos o no hay ningún beneficio con otro tratamiento. Además, también mencionamos que miastenia gravis es un trastorno autoinmune, entonces otros de los fármacos de utilidad van a ser los inmunosupresores.
vamos a suprimir la inmunidad con estos, en este caso azatioprina de 2 a 3 miligramos por kilo al día, y va a ser indicado en casos severos que no responden a un tratamiento, pacientes que requieren altas dosis de esteroides, pacientes en quienes están contraindicados los corticoides y al terminar un ciclo de plasmaféresis. Esto para evitar el efecto rebote. Y por último, la inmunoglobulina. Vamos a aplicar 400 miligramos por kilo al día por 5 días o 0.4 gramos por kilo al día. Vamos a observar una mejoría del 3 al 5º día y vamos a persistir con esto de 1 a 3 meses. Va a ser indicada en la fase aguda, en la crisis miasténica, en pacientes que tengan una dificultad respiratoria por esta crisis, en pacientes refractarios a otros tratamientos y en agravación por cualquier causa. Bien, en cuanto tenemos la teoría, cómo se va a presentar el paciente, sabemos que presentan debilidad, pero siempre es importante, luego de revisar la teoría, poderlo verlo en un caso clínico, en donde podemos tener acceso en internet, poner caso clínico de tal enfermedad, o incluso hacer de ayuda con la inteligencia artificial. Esto para poder pues, compactar todo lo que ya leímos, ¿no? Bueno, tenemos que es una paciente mujer de 28 años, natural de Ayacucho y residente en Lima por motivos de estudio, sin antecedentes patológicos de importancia ni alergias conocidas. Consulta al hospital por presentar desde hace 6 meses episodios de debilidad muscular fluctuante y refiere principalmente que se levanta normal, pero al final del día aparece la debilidad, caracterizados inicialmente por la caída del párpado derecho hacia las tardes, visión doble intermitente y fatiga al masticar alimentos sólidos prolongadamente. Refiere que los síntomas mejoraban tras descansar y en las últimas semanas presenta además dificultad para sostener la cabeza y una debilidad proximal en miembros superiores, lo que le va a impedir peinarse o cargar objetos pesados. Acude a emergencias porque desde hace 2 días nota dificultad respiratoria progresiva que empeora en decúbito supino, junto con voz nasal y episodios de atragantamiento al ingerir líquidos. Niega fiebre, tos productiva o dolor torácico. Al examen físico en urgencias, pues se encuentra que es una paciente despierta, orientada, con voz hiponasal y una disartria leve. Signos vitales, la presión arterial de 110/70, frecuencia cardíaca de 96 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno del 91% en aire ambiente y una temperatura de 36.8 grados centígrados. En el laboratorio tenemos lo que es la gasometría, el pH de 7.4, la presión de dióxido de carbono de 48 milímetros de mercurio y la presión de oxígeno de 65 milímetros de mercurio, además de bicarbonato en 25. Bien, bueno, tenemos que es una paciente joven de 28 años, en los cuales va a presentar debilidad, tiene una tosis, tiene diplopía, tiene una fatiga al masticar, caída de la cabeza, disnea, voz nasal, disfagia, disartria, taquipnia e hipoxemia. Taquipnia, la frecuencia respiratoria está por encima de 20 y la hipoxemia por la saturación de oxígeno. Entonces, es sugestivo de una miastenia gravis que incluso ya está haciendo lo que es dificultad respiratoria. En estudios adicionales podemos pues, dosar anticuerpos o incluso una tomografía para observar si es que se encuentra presente el timo, o hay hiperplasia o hay un timoma. Y el manejo es inicialmente pues, estabilizar a la paciente. Tenemos el soporte ventilatorio con oxígeno. Bueno, luego otro tema de importancia y bastante frecuente, lo que es en nefrología, la injuria renal aguda. La injuria renal aguda se va a definir como la pérdida de la función renal repentina y se va a manifestar por medio de parámetros como la creatinina y el volumen urinario. Hay que recordar que la creatinina es de utilidad para medir la tasa de filtrado glomerular, la cual va a ser un parámetro muy variable, ¿no? Que va a estar muy relacionado con lo que es el volumen muscular. Entonces, no podemos establecer, o sea, sí tenemos parámetros para decir si la creatinina está alta o no, pero no hay un rango fijo, porque un paciente que puede tener un delgado
en comparación de otro paciente que tiene mayor masa muscular. Los valores de creatinina van a variar entre estos pacientes. Entonces, es aquí que vamos a mencionar lo que es la creatinina basal. Si es que tenemos medidas de estas anteriores, nos vamos a guiar a partir de ello. Entonces, si la creatinina muestra un aumento de 0.3 miligramos por decilitro dentro de las 48 horas, es decir, si un paciente que en un primer momento tiene una creatinina de 1.2, pero a los 2 días se le vuelve a tomar, pero esta está en 1.6, aumentó más de 0.3. Esto apoya la hipótesis de una injuria renal aguda. Así también, la creatinina si aumenta en 1.5 veces a la creatinina basal dentro de los 7 días previos. En un caso de, por ejemplo, sabemos que los contrastes yodados son nefrotóxicos. Entonces, siempre antes de algún procedimiento con esto, se le debe realizar un perfil renal con urea y creatinina. Entonces, antes de su procedimiento, tiene una creatinina de 0.6, pero a los 7 días para el control de esta, le vuelves a tomar y sale con 0.9. Sigue siendo, entre comillas, baja, pero sí aumentó más de 1.5 veces sobre su basal que tenía. Entonces, esto también apoya la injuria renal aguda. Y por último, la disminución del volumen urinario, menor a 0.5 mililitros por kilo por hora por 6 horas. Para clasificar la gravedad de la injuria renal aguda, tenemos diferentes clasificaciones. Está King y está Canigo. Aquí va a considerar dos parámetros, lo que es creatinina y volumen urinario. En cuanto a creatinina, presenta 3 estadios. En el estadio 1 va a ser un aumento de 1.5 mayor a 0.3 miligramos por decilitro respecto a la creatinina basal. Y el volumen urinario va a ser menor a 0.5 mililitros por kilo por hora en 6 horas. En el estadio 2 tenemos que va a duplicar su valor basal y en volumen urinario va a ser el mismo valor, menor a 0.5, pero esta vez por un mayor tiempo, en 12 horas. Y el estadio 3 pues nos va a decir que va a triplicar su valor basal o va a ser mayor a 4 miligramos por decilitro con un aumento de mayor 0.5 miligramos por decilitro en un paciente con falla renal. O va a presentar anuria en 12 horas, que puede también, va a estar representada menor a 0.3 por kilogramo por hora en 24 horas. Otra clasificación va a ser CADIGO, que en CADIGO ya no solamente toma lo que es creatinina y diuresis, también se le agrega lo que es la tasa de filtrado glomerular. Bien, CADIGO va a tener cinco parámetros que va a considerar por sus siglas, en los cuales van a representar riesgo, lesión, fracaso, pérdida y la última de los criterios RIFLE, perdón, que van a representar por sus iniciales en inglés riesgo, lesión, fracaso, pérdida o que significa ya pérdida de la función renal. En riesgo, la creatinina aumenta de 1.5 a su valor basal, la tasa de filtrado glomerular va a disminuir en un 25% y el volumen urinario menor a 0.5 en 6 horas. En lesión, va a duplicar su valor basal de creatinina, la tasa de filtrado glomerular disminuye en un 50% y el volumen urinario menor a 0.5 mililitros por kilo por hora en 12 horas. El fracaso se va a establecer cuando este va a triplicar su valor basal y la tasa de filtrado glomerular cae por menor a un 75%. Va a presentar 0.3 mililitros por kilo por hora en 24 horas o una anuria en 12 horas. Y la pérdida va a ser la pérdida de la función renal mayor a 4 semanas y el fracaso renal terminal cuando este supera los 3 meses. Bien, antes de mencionar lo que es la etiología, es importante conocer las funciones que tiene el riñón. El riñón va a filtrar, va a cumplir la función de reabsorber nutrientes, de secretar y de excretar. El riñón va a funcionar como un colador que va a decidir qué es lo que se desecha y qué es con lo que nos quedamos. Entonces,
Para que todo esto esté funcionando ok, tiene que tener lo que va a filtrar, que dónde se van a concentrar todos los desechos y todos los nutrientes, los cuales él va a decidir con lo que se queda y con lo que no, y con lo que no, va a ser el flujo sanguíneo. Entonces, tenemos que asegurar un flujo sanguíneo óptimo para que haya una buena filtración. A su vez, la estructura del glomérulo tiene que estar en excelentes condiciones y también las vías por donde va a excretar todos estos desechos. Si alguno de estos falla, es donde vamos a definir la causa. Entonces, si la afectación va a estar a nivel del flujo sanguíneo, no le llega al riñón suficiente flujo sanguíneo para poder filtrar, esta va a ser una etiología prerrenal, porque no está netamente dañado al riñón. ¿Qué situaciones van a representar una hipoperfusión? Van a haber las situaciones de pérdidas de líquidos, como la deshidratación, las diarreas, los vómitos y la hipovolemia, como las hemorragias, ¿no? Y también el bajo gasto cardíaco, patologías que se asocian con como la falla cardíaca. Si no tenemos el corazón se encarga de bombear la sangre con la suficiente fuerza que asegure que para todos los tejidos haya una perfusión buena. Si este falla, entonces los tejidos no van a estar bien perfundidos. Luego tenemos cuando disminuyen las resistencias periféricas. Las resistencias periféricas van a estar involucradas en lo que es el mantenimiento de la presión arterial. Entonces, cuando hay hipertensión, estas resistencias están aumentadas. Hay mucha resistencia, con lo que va a ocasionar que haya mayor presión, un golpe a nivel en el nivel de las arterias. Pero cuando estas resistencias disminuyen, como es en situaciones que haya una vasodilatación, ¿qué situaciones hay vasodilatación? Las infecciones, la sepsis y los cuadros de anafilaxia. A su vez, el bloqueo del sistema renina-angiotensina, que está involucrado en todo el sistema de mantenimiento de presiones. El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Luego, tenemos la causa ya netamente renal o parenquimatosa, es decir, que alguno de los componentes del glomérulo del riñón van a estar afectados. Entonces, ¿qué encontramos ahí? Va a ser túbulos, entonces vamos a tener una necrosis tubular aguda. Entonces, si la hipovolemia se prolonga o no se trata en el tiempo que debería, las células van a empezar a morir. Eso pasa en cualquier tejido. No tienen oxígeno, no tienen el sustrato para generar energía y empiezan a necrosarse. Entonces a eso le vamos a llamar la necrosis tubular aguda. Y su principal causa de la necrosis tubular aguda va a ser el tiempo prolongado de una hipoperfusión, o sea, una etiología prerrenal. Bien, luego esta necrosis tubular aguda también puede ser ocasionada por tóxicos, que estos pueden ser endógenos y exógenos, que un poquito más adelante lo vamos a ver. Luego está la causa glomerular. Acá entran todas las glomerulonefritis, la postestreptocócica, extracapilar, luego las vasculitis de pequeños vasos, la enfermedad de la poliangitis, y luego tenemos vascular como microangiopatías, enfermedad ateroembólica, embolismos arteriales, la disección de la aorta o traumatismos. Y por último tenemos la etiología obstructiva, es decir, que al nivel de todos los canales por donde va a salir lo que queremos excretar, va a haber algo que lo impida. Entonces puede ser una estenosis ureteral, puede ser alguna neoplasia, que en varones una causa frecuente es la hiperplasia benigna de próstata, puede ser una hidronefrosis y una litiasis, puede ser también. Ahora sí, en cuanto a la fisiopatología prerrenal, al disminuir la perfusión de los riñones va a fallar lo que es la autorregulación para que estos se mantengan perfundidos, porque el riñón es muy inteligente e intenta mantener la perfusión, pero va a llegar a un límite en donde ya no va a poder y se va a perder esa regulación, lo que va a disminuir la tasa de filtrado glomerular. Entonces, disminuye la presión y va a activar el sistema renina-angiotensina, lo cual aumenta la aldosterona, aumenta la reabsorción de sodio de agua y va a hacer que aumente la osmolaridad de la orina. Se libera la hormona antidiurética
y va a aumentar la reabsorción de agua y de urea. A nivel renal, el daño está directamente en el componente de las nefronas. Va a haber necrosis o apoptosis de las células tubulares, es decir, que para su recuperación, estas tienen que reponerse. Va a disminuir la capacidad de reabsorber electrolitos, agua o urea. Aumenta lo que es el sodio, el agua en la orina, y lo que va a disminuir la osmolaridad urinaria. Y la posrenal, pues se va a deber por una interrupción al nivel del flujo urinario. Aumenta la presión hidrostática dentro de los túbulos renales y lo que va a disminuir es la tasa de filtrado glomerular. A su vez, la comprensión de la vasculatura renal. También va a haber, recordemos que otras de las funciones del riñón va a ser mantener el equilibrio ácido-base y la reabsorción y la eliminación de diferentes electrolitos. Entonces, al ver un desequilibrio de esto, van a tender a ocasionar una acidosis, va a haber una sobrecarga de líquidos, va a aumentar el nitrógeno urémico en sangre, el sodio y el potasio. Y la tasa de filtrado glomerular en la posrenal puede mantenerse normal cuando es la afectación unilateral, o sea que hay un riñón que está funcionando de manera óptima. Bien, en cuanto a la necrosis tubular aguda, tenemos la isquémica y la tóxica. Lo que es la isquémica, como ya lo dije, es un efecto de la causa prerrenal por un tiempo mayor de hipoperfusión. Y la tóxica, pues se debe a tóxicos que pueden ser endógenos y exógenos. Endógenos, como los pigmentos, que puede ser hemoglobina, mioglobina, que en casos de rhabdomiólisis, por ejemplo, donde se libera mioglobina y tienden a obstruir el riñón. Entonces, y en exógenos, lo más común es los fármacos. Hay fármacos como los AINES, que pueden ser nefrotóxicos, los antibióticos, que los más nefrotóxicos son los aminoglucósidos. Acá tenemos a la amicacina, la streptomicina. Ya, ahora, como el riñón también interviene en lo que es el equilibrio de los electrolitos, vamos a observar que los pacientes con una injuria renal aguda pueden tender a una hiperpotasemia, que el potasio se encuentra elevado. Y esto es ¿por qué? Porque disminuye su excreción renal y va a aumentar las probabilidades de unas arritmias cardíacas. Es así que es el manejo principal que se debe realizar en el manejo de las injurias renal aguda. Una hiperfosfatemia disminuye la excreción del fósforo y una acidosis metabólica, porque el riñón ya no va a poder excretar los ácidos y se van a quedar ocasionando la acidosis y van a ocasionar una exacerbación de la hiperpotasemia, porque la acidosis a nivel de la célula va a hacer que el potasio salga. Entonces, contribuye a la hiperpotasemia y contribuye al desarrollo de arritmias cardíacas. Luego, la presentación clínica va a depender de lo que presente de su etiología mayormente. Si es hipovolemia, pues vamos a ver que va a presentar mareo, fatiga, confusión, oliguria, hipotensión, una taquicardia, cirrosis. Si los pacientes tienden a hincharse, sobrecarga de líquidos, puede haber disnea cuando es a nivel pulmonar, distensión abdominal o incluso edemas, que los edemas presentan fobia. Luego, la uremia, que puede presentarse como náuseas y vómitos, confusión, somnolencia, asterixis o mioclonías. Y otra de las manifestaciones, la hiperpotasemia, que va a causar arritmias y hallazgos a nivel del electrocardiograma, como va a ser la T picuda, el ensanchamiento del QRS o el alargamiento del PR. Bien, en cuanto al diagnóstico, pues tenemos que observar los antecedentes, el examen físico, si hay antecedentes de diarrea, de vómitos, que haya o si observamos que hay una sudoración excesiva. Antecedentes que haya tomado medicamentos como diuréticos, IECAS, AINES, ARA2 o inhibidores de la calcineurina, la ciclosporina y tacrolimus. Se ha tomado medicamentos nefrotóxicos como los aminoglucósidos, la anfotericina B, la vancomicina,
o que presente comorbilidades como insuficiencia cardíaca o cirrosis. Bien, que son comorbilidades que se relacionan con la etiología, con la causa etiológica. En insuficiencia cardíaca por un bajo cardíaco y en cirrosis por la pérdida de proteínas, y va a haber una vasodilatación también. En pruebas de laboratorio vamos a tener el nitrógeno ureico en sangre, el BUN, la creatinina en suero, los electrolitos y el análisis de orina. Electrolitos como potasio, sobre todo por la causa de las arritmias, que se tiene que controlar sí o sí. El análisis de orina para observar diferentes hallazgos como la proteinuria, que nos puede orientar que sea un daño al nivel del glomérulo, de la membrana de filtración. Es decir, y también vamos a tener diferentes parámetros que nos van a poder diferenciar si la falla renal aguda es de causa prerrenal o parenquimatosa. Uno de ellos va a ser el FeNA o la fracción de sodio, que va a ser menor a 1 en prerrenal y en renal va a ser mayor a 1 o a partir de 2. Es decir, también la osmolaridad, que va a ser mayor en prerrenal, la osmolaridad, y en parenquimatoso va a ser menor. Otro es el sodio, que nos va a poder diferenciar. En prerrenal va a estar bajo y en parenquimatoso aumentado. Acá es el FeNA, perdón. Luego, imágenes. La ecografía es el estudio ideal para poder observar el riñón, sus diferentes características, y va a ser de utilidad para poder confirmar que sea una causa obstructiva, o también que observar que el riñón no haya tenido una causa crónica, ¿no? De una enfermedad renal crónica, donde vamos a poder observar la pérdida de la desdiferenciación córtico-medular o el grosor de la corteza con la médula. Bueno, acá es importante mencionar también que los pacientes con una enfermedad renal crónica también pueden desarrollar una injuria renal aguda, o también puede ser una enfermedad renal crónica reagudizada. Bueno, acá se presenta una hidronefrosis por la dilatación de la pelvis renal. Ya, en cuanto al tratamiento, va a depender de la etiología que presenta. Si es una etiología prerrenal de causa de una hipovolemia, en un primer momento es reponer líquidos por medio de una vía intravenosa. Si hay hipovolemia, lo contrario es con diuréticos. Si en caso sea posrenal, una sonda Foley para aliviar la retención urinaria, o pueden ser necesarios también las nefrostomías. También tenemos que, si en caso se está administrando o haya tenido el antecedente que estuvo tomando medicamentos nefrotóxicos, suspenderlos, tratar y de urgencia los electrolitos, ¿no? Y el equilibrio ácido-base. Cuando hay acidosis metabólica, se trata con un bicarbonato, o en caso de la hiperpotasemia, lo que queremos es evitar que haya arritmias. Entonces tenemos que hacer que el potasio vuelva a su estado intracelular. Entonces el calcio nos puede ayudar a lo que es la estabilización de membranas, la insulina con dextrosa vía intravenosa, y los diuréticos también, que nos van a poder ayudar en la eliminación renal de este. Y cuando haya una hiperpotasemia o hipercalemia no controlada, una sobrecarga de líquidos que causa un compromiso respiratorio, que haya un edema agudo del pulmón, o una uremia que ya cause un derrame pericárdico o una encefalopatía, y una acidosis metabólica, es cuando se decide tratar esto con la diálisis para poder eliminarlo de forma inmediata y directa. Bien, en otro caso clínico de una injuria renal aguda va a ser un paciente varón de 67 años con antecedentes de hipertensión arterial, de antecedente de hipertensión de 15 años con tratamiento irregular con enalapril, diabetes mellitus tipo 2, de 10 años con el control glicémico. Desde ahí nos dice que, bueno, puede
presentar una afectación renal crónica, uno por la hipertensión mal controlada y la diabetes mal controlada y que ya tiene 10 años. Se acude al servicio de urgencias con disminución marcada de la diuresis, un edema progresivo en miembros inferiores y el cuadro inició hace 3 días con fiebre de 38.5 grados centígrados, tos productiva, disnea de esfuerzo y una oliguria, en donde observamos que puede presentar una infección respiratoria y que en las últimas 24 horas presenta una diuresis de apenas 200 mililitros. Al examen físico, la presión arterial de 95 sobre 60 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca de 110, o sea, hay taquicardia, hay una frecuencia respiratoria de 26 respiraciones por minuto, hay una taquipnea, hay una saturación de oxígeno de 88%, ya sería una insuficiencia respiratoria. Y el paciente estaba somnoliento, con Glasgow 14 de 15, piel pálida con edemas de 2 de 3 cruces en miembros inferiores y además crepitantes bivasales a la auscultación pulmonar. En los exámenes de laboratorio se evidencia una creatinina basal de 1.5 3 meses antes, pero que actual se encuentra en 3.8 miligramos por decilitro, es decir, que incluso ha duplicado su valor basal de creatinina. El nitrógeno ureico en sangre de 65 miligramos por decilitro, el sodio en 132 miliequivalentes por litro, el potasio en 6.2, y hay una hipercalemia porque el valor normal de potasio llega hasta 5.25. En la gasometría, un pH de 7.25 y un bicarbonato de 16, una hemoglobina de 10, leucocitos de 15.000, es decir, están aumentados en lo que apoya lo que es la infección, y las plaquetas, que están ok. Al examen de orina va a mostrar proteinuria, hematuria microscópica y en cilindros granulosos. La radiografía de tórax evidencia lo que es una consolidación lobular del lóbulo inferior derecho compatible con neumonía, y en la ecografía renal los riñones son de tamaño conservado, sin litiasis ni obstrucción. Entonces, el paciente presenta una infección respiratoria que puede ser una neumonía, compatible con neumonía, como nos menciona acá. Entonces, va a haber una injuria renal aguda a causa de una neumonía que puede ser una complicación por una sepsis, que ya se haya complicado, haya llegado a sepsis y sea de causa renal, o incluso puede llegar a afectar el riñón netamente y ocasionando una necrosis tubular aguda. Gracias. Bueno, chicos, agradecemos de manera especial a Diana por su excelente exposición sobre este tema muy importante, que es clave en nuestra formación médica. También gracias a cada uno de ustedes por su tiempo, por su activa participación. También a todas las sociedades organizadoras, y bueno, los invitamos a seguir acompañándonos en la última ponencia del día de mañana, y que tengan todos una muy buena noche. Hasta la próxima ponencia, chicos. Gracias. Gracias a todos igual.